Mira, mi verdadero nombre es el que siento, el que quiera, y es Cris Miró. Estoy enamorada de Marisa y ella está enamorada de mí. Yo soy tremendamente feliz, que amo profundamente quién soy, porque amo profundamente la vida y quiero vivirla al máximo. Quiero que sepan que soy Juan, y así me gustaría que me llamen. Mi nombre es Florencia Trinidad, mujer y argentina. Una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma. Yo soy Nahuel Pino y esto es Soy lo que soy podcast. Buenas, ¿cómo están? Soy Nahuel Pino y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Soy lo que soy podcast. Hoy les traigo un episodio distinto por dos motivos. Por un lado, porque no hay guión. Hoy van a escuchar la primera entrevista de este ciclo. Y además, como todo lo que charlamos estuvo muy interesante y no quería dejar nada afuera, tuve que dividir la entrevista en dos partes. Así que paciencia, que la semana que viene voy a publicar el siguiente episodio con las preguntas y respuestas que no llegaron a entrar hoy. En el marco del Día Internacional de la Respuesta al VIH, entrevisté a Horacio Barreda, promotor de salud y miembro de RAJAP, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. En esta primera parte de la entrevista charlamos, entre otras cosas, sobre su recorrido en el activismo por el VIH en Argentina y en el mundo, el rol que cumplen las juventudes y la política, cómo impactan los recortes actuales y el presupuesto 2025 en las personas positivas, la Ley Nacional de VIH y algunas de las actividades que se realizarán este domingo 1 de diciembre para que las agenden. Te doy la bienvenida oficial como primera entrevista del podcast, del ciclo, así que gracias por ocuparte. No, por favor, un placer. Estuviste de viaje en Malawi. Sí, efectivamente, estuve en Lilongwe, que es la ciudad, que es la capital. Ahí sucedió la reunión del directorio del Fondo Mundial, que es un fondo de inversión que financia la respuesta al VIH, la malaria y la tuberculosis. Este año hicieron la reunión del board en Malawi, porque Malawi, bueno, porque tuvo algunos avances en materia de salud y etcétera. Y yo soy parte del Consejo Juvenil Asesor del Director Ejecutivo. Bueno, nada, y somos como que las personas que asesoramos en materia de juventud al Director Ejecutivo y organizamos una reunión alrededor de este evento. Eso, como que no fue algo más representativo, sino como que es un rol en el que estoy hace un tiempo. ¿Y cómo comenzaste con tu activismo? Sí, a mí me pasa de que soy medio endogamia, ¿no? Como que estoy muy metido en mundos jóvenes con VIH, que son dos intersecciones muy X y Y, punto específico. Yo siempre fui muy inquieto, como que lo de la inquietud ahora tiene la temática VIH, pero siempre desde chiquito siempre hacía muchas cosas. Mi familia tiene procedencia de mucha actividad política en Misiones y bueno, nada, cuando tengo el diagnóstico como que hay algo de la práctica política que a mí ya se me hacía, es que yo ya la tenía en práctica, entonces como que es el mecanismo que yo empecé a mover para procesar mi diagnóstico. Mecanismo de defensa, obvio, de decir como bueno, en vez de enfrentar esto, como que lo transformo en algo y después me lo encontré de más. Todo eso comenzó en 2014. A mis 18 años. De hecho, hace un mes cumplí 10 años de diagnóstico y como que yo a la red llegué un solo día con dos motivos por los cuales ir. Uno había sido porque me dieron un folleto en la Marcha del Orgullo, que la red estaba haciendo como... Había hecho un encuentro nacional de líderes de las diferentes provincias, se capacitaron el día anterior y después durante la Marcha del Orgullo repartieron folletos, hablaron con la gente. Yo fui uno y después más o menos al mismo tiempo me llama mi médica, infectóloga, porque yo era un diagnóstico reciente y el Estado estaba haciendo un relevo sobre diagnósticos recientes en conjunto con RAJAP. El día que voy a la reunión de pares era porque tenía un folleto, había consultado por mail y me invitaron a la red, pero también porque me había llamado un RAJAPere y que se había puesto en contacto después de que yo accedí a entrar al estudio del Ministerio de Salud con Bimédica. Y así fue. O sea, también la llegada fue intensa. O sea, desde el principio fue como, bueno, no te vas a escapar acá. Te abrazó también esta organización, entiendo. Sí, total. Fue un espacio en donde yo encontré, por supuesto, mucha contención, un lugar y un grupo para activar, como que un lugar donde también aprender, por supuesto, un montón. Y después que me dio también todos los contactos, las conexiones que yo luego hice. O sea, nada de lo que estoy haciendo no es algo que aprendí de otra persona y que yo simplemente propuse como, bueno, un poquito más y que después alguien propondrá algo más y lo seguirá haciendo. Así que sí,
es como un orgullo total, porque además después cuando empiezo a conectar con otros países de por lo menos América Latina, me doy cuenta de que nosotros en Rajab estábamos teniendo una experiencia muy única, porque como que la combinación entre nuestra cultura de derechos humanos con ONGs tan importantes como la de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la estructura sindicalista de nuestro país, que nos permitía como hacer encuentros nacionales 2 veces al año sin que ningún par pueda tener un peso, hacía que la red en 2015 ya alcance los 800, hasta en 2016 alcance los 1000 miembros en todo el país, que es 10 veces más que lo que manejan otros países de América Latina, menos México y Brasil, que tienen como sus situaciones, pero como que la nuestra estaba muy articulada a nivel nacional, nunca tuvo como una baja, nunca hubo un corte, siempre hubo elecciones. Como que una experiencia democrática muy fuerte había en la nuestra. Y eso también, como que bueno, me hizo interesarme mucho más en la temática. Claro, sí, te comprometiste más allá de tu propio proceso personal. Nada, te diste cuenta que querías hacer algo colectivo con eso. Sí. O sea, yo siento que en Rajab hay muchas respuestas de los problemas que tenemos. Como que además es eso, es una red que conserva más o menos 1000 miembros, pero no es que son los mismos de siempre. Como a los 30 años te tenés que ir. Y si hiciste todo bien, si hiciste todo mal, si estabas justo terminando algo, si no lo terminaste, si estabas empezando, cumple cierta edad y todo el mundo te empieza a mirar con un cuchillo en la boca. Es como, claro, la juventud ahí te está respirando en la nuca a los 30, sabes que te tenés que ir más o menos a esa edad. Tal cual. Y eso es raro en organizaciones. Y eso genera que la organización no se pueda personificar de alguna manera, que eso es algo muy tóxico que a veces sucede en algunas ONGs, que termina siendo tipo fundación, pirulito, que de hecho en otros países pasa. Sí, en el activismo LGBT también muchas veces, que es como la organización de tal, y está bueno que recircule la gente, y que también se dé espacio también a otras personas, a que eso también pueda crecer, que se le pueda dar el espacio a nuevos activistas, nuevas activistas, que haya otras identidades también a la cabeza, ¿no? Muchas de las preguntas que resuelve Rajab, que no sé cuáles son, tiene que ver con la participación de los jóvenes en la política. Porque hay algo de esto de que te echan a los 30 años que también hace que para un joven sea mucho más fácil dar una disputa de poder, y si vio que vos estás haciendo algo copado y lo quiere hacer él, simplemente tiene que esperar un poquito. Como es tipo, en algún momento lo vas a tener que soltar y alguien lo va a tener que hacer. Y eso hace que también uno ya cuando está teniendo los 7 años, uno sabe que no puede empezar a hacerse cosas como que solo en la suya o, bueno, nunca, ¿no? En lo colectivo, pero como que tenés más la necesidad de saber todo lo que vos estás haciendo ahora como esfuerzo. Si no lo estás haciendo con alguien que lo pueda seguir, queda en el olvido mismo. Y bueno, Rajab fue la que mejor supo ejercitar ese músculo, de alguna manera. Después, J. Maslaca acompañó la formación de una red de jóvenes positivos en todos los países de América Latina, y casi todas han tenido como sus altos, sus bajos y sus declives. No quita que Rajab no esté exenta en algún momento de tenerlo. De hecho, la situación ahora es muy extraña, o por lo menos particular, con todo el desinterés y la apatía política que está habiendo últimamente. Justamente sobre eso te iba a preguntar un poquito más adelante, pero viene a colación con respecto al nuevo gobierno. ¿Cómo afecta puntualmente a todas las personas positivas, jóvenes o no? Es interesante la pregunta porque a mí se me hace imposible no hablar de Macri primero, porque yo entro en el 2014 a una Rajab donde primero hacíamos los encuentros y las capacitaciones. Encuentros nacionales que buscábamos que sean alrededor de 100 personas, que nos encontrábamos, actividades, concientización, información, estrategias políticas, mecanismos de respuesta, bancos de medicamentos. Y por otro lado, comienza también el proceso de la ley en ese entonces. Entonces ya había una sensación de como cuidar lo que tenemos, como esa agenda que empezaba de che, no se sabe cómo van a salir estas elecciones. Nosotros en Rajab decíamos, che, bueno, se terminó lo que se daba ya desde el 2014. Se promovía la Ley Nacional de Juventud, se hicieron como 18.000 foros, excelentes foros de diferentes organizaciones juveniles en todo el país, que laburamos un montón, y que esa ley no llegó a estar escrita antes del cambio de gobierno del 2015, entonces se perdió. Con la de VIH también se había corrido mucho antes. Entonces ya con Macri surgía esta pregunta de cómo se siguen financiando los encuentros o cómo se siguen financiando las actividades de Rajab. Rajab había hecho un estudio en el 2014, como que el Estado no se proponía mucho hacer eso. De hecho, ahí renunció, fue la primera renuncia de jefe de programa que yo viví,
que de hecho era un jefe de programa que no era tipo Cuca, venía de como del 98, que no me acuerdo el nombre ahora y es un pecado no acordarse el nombre porque gran jefe de programa, pero él renuncia después de que empieza a suceder el primer faltante del gobierno de Macri. Ya ahí, bueno, yo ahí asumo mi primera coordinación nacional y las negociaciones con el Estado comenzaban a ser muchísimo más hostiles. Como que antes, no te digo que eran una maravilla, pero eran relaciones que nada fuera de la expectativa sana entre una ONG y el Estado, ¿no? Un poquito de empatía, mínimo. Claro, por ahí, no sé, como que, pero después pasamos a una relación un poco más mafiosa, ¿me entendés? Un poco más de yo te hago esto, vos pasa esto, yo te hago por acá, vos pasa por allá. Yo estaba asumiendo la coordinación nacional y yo no quería saber nada con esas dinámicas mafiosas. Entonces ahí como que yo ya empiezo, bueno, un grupo de personas ya empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo se va a seguir financiando esto? Y ahí empezamos a tratar de conocer un poco más lo que era la agenda internacional del VIH, por qué habían organizaciones globales, por qué habían organizaciones regionales, y cómo eso se podía traducir en recursos para jóvenes con VIH, porque sabíamos que era cada vez más difícil. De hecho, los encuentros de la era de Macri fueron encuentros muy difíciles, porque teníamos muy pocas herramientas para conseguir los buenos recursos, de tener 100 personas reunidas y haciendo actividad durante 3 días, con todos los problemas que eso puede implicar, y entendiendo que es una estructura que no tiene nadie con más de 30 años, o sea que no es que hay alguien que te maneja. Bueno, después hubo, pero porque la gente aprendió a hacer los encuentros de Rajab. Ya para 2020, ya cuando viene la pandemia, nosotros logramos acceder, todo lo que es esta agenda internacional implica también uno entender que se posiciona sobre un país en vistas de desarrollo para el global, como geopolítica, qué significa Argentina para el resto, qué significan las personas con VIH Argentina para el resto de los países, quiénes eran los argentinos que están en lo global y en lo regional previamente. Una cosa muy larga, con muchas peleas, pero que recibimos por primera vez recursos en 2020, que termina siendo eso, ¿no? Como que en pandemia no podíamos hacer encuentro, entonces, bueno, empezamos a trabajar, a implementar unos proyectos de la Red Global de Jóvenes, que después también accedimos a otros proyectos que eran tipo de emergencia, para repartir bolsones de comida y cosas así que logramos gestionar durante la pandemia. Y en 2021 volvimos a hacer un encuentro y ya ese encuentro ya tenía como muchísimo porcentaje del financiamiento de afuera. Ya era cada vez menos lo que el Estado aportaba a esos encuentros, hasta que en 2022 hicimos uno full financiado, casi 100% financiado por el exterior. Y bueno, ya 2023 fue muy difícil hacer un encuentro nacional, comenzamos a hacer encuentros subregionales y bueno, este año nos pasó por encima y nos atropelló. Directamente no hubo encuentro. Claro, este año logró lo que no logró la pandemia. Bueno, ponele, obvio 2020 no hicimos encuentro, pero ponele que estábamos súper activos, haciendo un montón de cosas. Pero, o sea, inclusive ahí, ya acá estamos, 2024 es una cosa, porque ya el desastre económico es algo como muy difícil de apalear, ¿no? Es imposible. Sí, puntualmente con lo que es salud en general, lo que es derechos humanos en general, lo que es diversidad y puntualmente para las personas con VIH esto está viendo una cizaña puntual donde bueno, ya les están regateando con bastante tiempo el próximo presupuesto y bueno, ya está viendo este año incluso por lo que entiendo en las cifras ya hay afectados en este año. A ver, primero el año pasado comienza en la campaña ya como la difusión de discursos de odio en todo lo que tenga que ver con un curro del Estado y en el medio que nos meten a nosotros y los medicamentos antirretrovirales, ya comenzó a ser hostil, porque además también, bueno, como que había cierto protagonismo por la aprobación de la ley de VIH, entonces ya como que todo lo que publicamos en redes sociales o hacíamos una campaña de comunicaciones, era como que ataques para esas personas específicas, comentarios en las redes, etcétera, etcétera. Ya había una persecución virtual, digamos, por ponerle un nombre. Ya instalando toda esta idea de que las personas con VIH se tenían que pagar su propia medicación, etcétera, etcétera. Que los que opinan eso no tienen idea cuánto sale la medicación. Es difícil considerar eso como una discusión válida. Soy consciente de que no hay que hacerlo. Pero ya después, este año, lo primero que empieza a faltar son insumos de prevención.
O sea, toda esa situación en redes sociales igual generaba, viste, como que veías el cartel faltante de medicación cada 5 minutos. O sea, como que volvía una persona sin medicación y anunciaba tipo faltante. Era como estar revisando y dando como mucho seguimiento a una preocupación social que existía, que se iba a traducir en realidad, lo sabíamos, y que efectivamente después comienza por, che, Rajab tienen preservativos porque no estamos consiguiendo, otras organizaciones que nos pedían, nosotros intentando conseguir más preservativos pero no habiendo ningún resultado. También, bueno, todo lo que sean insumos anticonceptivos empezaron a faltar, y después fórmulas pediátricas, fórmulas de antirretrovirales que se aplican en diferentes instancias de la gestancia, parto, posparto, para evitar la transmisión perinatal. Ahora lo que está faltando también es comenzaron a faltar algunas fórmulas de algunos medicamentos, que como que en VIH vos tenés un listado de medicamentos y esos listados vos tenés que combinar 3, porque tienen diferentes tipos y tenés que hacer como combinaciones de 3. Si vos cambiás de medicamentos, lo que es muy probable es que las drogas que vas dejando atrás se genere resistencia. Entonces un poco hay una dinámica de como que vas tachando. Están las drogas de primera línea, porque, no sé, desde el 2014 que yo me diagnostiqué, por ejemplo, muchos de los efectos secundarios era como que la mitad era gente que estaba dopada por el efavirenz o deprimida porque tenía efectos en el sistema nervioso, y la otra mitad tenía la bilirrubina estallada y parecías un capítulo de Los Simpsons porque estaba todo el mundo amarillo. Esas medicaciones ya no son la primera. En ese momento se compra esto en mayor cantidad y se le da a todo el mundo esto para evitar la transmisión del virus. Ya ahora hay otras medicaciones nuevas que están en primera línea, pero las que están en segunda o tercera línea, ya esas empiezan a haber escasez. Entonces cuando alguien va al médico, quizás no se había pasado de primera línea y se lo pasan obligatoriamente para poder darle la medicación. Eso empezó a pasar mucho, y lo que perdimos como posibilidad es que cuando jóvenes o adolescentes reciben un diagnóstico a una edad tan temprana y se presume que van a estar toda la vida tomando la medicación, que es una medicación que tiene efectos adversos a mediano o largo plazo. Nosotros tenemos compañeros que sufren osteoporosis o muchos síntomas médicos que se dan por el envejecimiento temprano. Lo que hacen es, en vez de darle 3 drogas, le dan 2 drogas. Como para decir, bueno, funciona igual, porque si la persona comenzó a tomar el tratamiento en un estadio cercano al diagnóstico. De hecho, Fundación Huésped hace unas semanas hizo uno de los primeros estudios que termina comprobando que la biterapia es una forma efectiva y que funciona de tratar adolescentes. Bueno, esa posibilidad la perdimos porque se necesita que tengas las fórmulas individuales de ambas pastillas y ambas drogas. Y como ya no se están comprando esas, se pasó a todo el mundo a la triterapia de nuevo, y las personas que tenían ese beneficio, que además estamos hablando de personas que muchas veces fue porque nacieron con VIH o porque se dio una transmisión en una edad adolescente, que bueno, que perdieron esa. Y para el presupuesto que el año que viene, Fundación Huésped habla de 10.000 personas que se quedan sin tratamiento con los números que se están manejando actualmente. Ni hablar de insumos de prevención y de otras cosas, y ni hablar de que uno calcula 10.000 personas en el Excel. Como que después sabemos o sea, nunca el presupuesto de Argentina el año que viene es más fácil. Entonces es una situación verdaderamente dramática. Todas las personas que se escapan de las estadísticas también, no solamente la inflación que hoy se calcula más o menos, que esto también puede ser siempre sorpresivo, pero que ya ese sea el panorama inicial es ya bastante complejo, y hace bastante entiendo que no sucedía esto. Con Macri hubo como un faltante, pero que tuvo que ver con irregularidades administrativas o problemas de gestión, ¿viste? Como que encarar, administrar un país y que no sea como pensaste que era. Con Milei ya hay una intención atrás. Y como vos decís también, tiene mucho que ver con discutir sobre la medicación ahora. No es solamente... A mí me molesta mucho de esta frase, que me molesta sobre todo porque ya la viví con Macri, de cuidar lo que ya tenemos o resguardar lo que se ha ganado.
porque en verdad vos perdés todo el tiempo si tenés que cuidarte si tenés que resguardar la medicación, si la discusión que tenemos que estar dando ahora es por qué el Estado tiene que financiar la medicación antirretroviral, la pastilla de todos los días que se da de manera gratuita en absolutamente todo el mundo con diferentes mecanismos, pero que ninguno es alguien va con su plata a una farmacia y se lleva la medicación de VIH, es perder la discusión que deberíamos estar dando sobre autotest, PrEP, lenacapavir, que es el PrEP ahora inyectable, el tratamiento inyectable que se viene para VIH, nuevas formas de prevención, nuevas formas de anticoncepción. ¿Y por qué digo que no es resguardar lo que ya se tiene? Porque en un momento nosotros vamos a resolver el problema de la medicación, porque es muy difícil que un país pueda llevar adelante, no se puede pasar, porque la realidad igual después, pero bueno, es muy difícil que un país pueda llevar adelante un desfinanciamiento de la respuesta al VIH de esa manera sin que el resto esté preocupado mínimamente, sino que después vamos a tener medicación y tener como autotest en todas las farmacias. No va a haber nunca una transición de cómo educar a la gente, de cómo hacerse testeos en su casa, de cuáles son las consecuencias. La gente va a terminar haciéndose testeos creyendo que un diagnóstico de VIH es un diagnóstico de muerte. Y nada, es desalentador. Con respecto a este domingo, ¿en qué actividades se puede participar? Este domingo va a haber un montón de actividades, particularmente nosotros en Capital Federal vamos a hacer una nueva edición del Descarga Viral, que es un evento de entretenimiento público donde generalmente hacemos paneles de debates y tratamos de como que tomar una iniciativa desde las voces de los jóvenes con VIH para meternos dentro de la discusión pública, invitar a gente y que quede claro más o menos qué pensamos y ver que la gente nos responde. Pero esta vez la discusión pública es tan necesaria y está tan en boga y hemos dado tantas notas y tantas cosas que vamos a hacer un 1 de diciembre más, bueno, artistas, obviamente un par de palabras, pero muy poco, como música en vivo y una linda noche en Espacio Key. Vamos a hacer ese Descarga Viral. Después van a haber otras actividades acá en Capital y en las provincias también vamos a estar compartiendo cosas que se hagan. Sí, eso, mucho de la temática y mucho de lo que se va a estar hablando es el presupuesto 2025, que es lo primero que se tiene que poner sobre la mesa. Nosotros no lo vamos a encarar mucho desde nuestro espacio porque estamos más en un plan de escuchar un poco de música en vivo y encontrarnos más allá de... Un poco dando ese mensaje también, ¿no? De que es nuestro trabajo de todos los días. Hay un trabajo de VIH que se tiene que hacer todos los días, que las organizaciones sociales lo estamos haciendo y que me parece bien, igual que no estoy en contra de esto de que nos encontremos todos en la misma discusión el 1 de diciembre porque nos hace ganar muchísima visibilidad, pero justo nosotros que somos los jóvenes con VIH que estamos haciendo ese trabajo, vamos a escuchar un poquito de música en vivo, vamos a divertirnos y vamos a invitar a la gente a sumarse a ese plan. Sí. Hasta acá llega la primera parte de esta entrevista. La semana que viene voy a publicar la segunda, donde charlamos, entre otras cosas, sobre las cifras actuales del VIH en Argentina, la importancia de la ESI, cómo se comunica en los medios y las redes sociales, y por qué se asocia históricamente al VIH con la comunidad LGBT. Si quieren más información, pueden comunicarse desde Instagram con @rajaporg, @jóvenespostlac y @y+global. Además, pueden buscar y escuchar en Spotify Rajap Podcast. No se olviden de seguirme en Instagram y en Spotify y suscribirse en YouTube. En todas las redes estoy como Soy Lo Que Soy Podcast. Yo soy Nahuel Pino y me despido hasta la semana que viene. Que anden muy bien.